Ya se está grabando en la nube, están ingresando los participantes a las 7:06 mejor, porque estaba bastante cercano. Gracias. Por favor, entonces cuando me toquen, les pediría que por favor pudieran compartir el enlace o compartir el link que acabo de mandar, por favor. Sí, profesora, Eso, no se preocupe. ok, Muy gracias. buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos. Les damos la cordial bienvenida de parte de la Red Peruana de Universidades a esta nuestra cuarta semana de investigación de parte de nuestra Red Peruana de Universidades. Estamos hoy en nuestra sala en cuanto a lo que es los temas de ciencias sociales. Bienvenidos todos, bienvenidos también a nuestros ponentes. El día de hoy contamos con la presencia de Silvia Josefina Aguinaga Vázquez y segundo Juan Sánchez Tarrillo, Yeselia Danira Cáceres Cabana, Benjamín Roldán Polo Escobar, Lindon Vela Meléndez, quienes van a ser los investigadores que expondrán hoy sus temas. Asimismo, mencionarle a la audiencia que ustedes podrán realizar sus preguntas únicamente a través del chat, donde se les hará presente a los ponentes y estas serán respondidas luego de sus presentaciones. Mencionarles a los ponentes también que tenemos un plazo de 15 minutos. Vamos a iniciar con la primera exposición a cargo de Silvia Josefina Aguinaga Vázquez y segundo Juan Sánchez Tarrillo, docentes en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El tema a exponer es un modelo de aprendizaje automático basado en conjuntos para investigar la interacción de los niños con robots en la educación infantil. La doctora es, en este caso, una breve exposición de la hoja de vida. En este caso, Silvia Guinaga es docente universitaria con maestría en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y doctorado en educación en la Universidad César Vallejo, con 20 años de experiencia universitaria en distintas universidades de la región Lambayeque, desarrollando asignaturas de investigación, tesis, proyectos, tesinas, ensayos, con gran experiencia en pedagogía, didáctica y currículo. Asimismo también el doctor segundo Juan Sánchez Tarrillo, que también llega en representación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. A partir de este momento tienen 15 minutos para poder exponer su tema de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, voy a compartir mis PPT. Bien, muy buenas noches a todos, a todo el equipo de la Red Educativa de Universidades Peruanas. Agradecerles por la invitación. Voy a dar inicio a la disertación de la presentación de mi artículo. La doctora Guinaga Vázquez Silvia Josefina, quienes habla, el doctor Sánchez Tarrillo, segundo Juan, realizamos una investigación sobre un modelo de aprendizaje automático Merchant-Learner en conjunto para investigar la interacción de los niños con robots en la educación infantil. Este estudio surge de algunos hallazgos encontrados en el proceso de investigación que lo hemos
planteado como una problemática y que vamos a detallar. Lo que nosotros encontramos y lo que nos motivó a hacer este estudio es que encontramos a niños con una diversidad de dificultades para adaptarse con efectividad en el proceso de aprendizaje. A esto encontramos algunos factores causales de esta problemática, ¿no? En realidad, la UNESCO nos indicaba de que en el 2017, 6 de cada 10 niños tienen dificultades para desarrollar procesos de aprendizaje. El impacto de la pandemia también repercutió en el proceso de concentración de los estudiantes, donde el Banco Mundial nos indica que el 31% tiene dificultades para la concentración. Asimismo, encontramos estudiantes con dificultades para la estabilidad debido a que son estudiantes con ciertas discapacidades como autistas, síndrome de Down, ¿no? Con problemas de lenguaje y con problemas de atención. También encontramos que este grupo de estudiantes con necesidades educativas especiales en realidad no son atendidos de manera adecuada debido a que hay una limitación en la formación del docente por parte del Estado y de empresas privadas. Entonces, la inclusión de un niño resulta por suerte, ¿no? En algunas instituciones educativas, asimismo por los docentes, no como un derecho, sino más bien como una especie de acción asistencial, ¿no? Y solidaria. Y muestra de ellos es que hay en el mundo, según la UNICEF en el 2021, 40 millones de niños con necesidades educativas especiales. Entonces, ¿por qué mencionamos a esta población? Porque justamente nuestro estudio está orientado a estos niños con dificultades, ¿no? Con necesidades educativas especiales. Asimismo, la UNESCO nos dice que más de 617 millones de niños y adolescentes no alcanzan los niveles mínimos de competencia. Esta problemática, estos hallazgos, nos llevaron a plantearnos algunos objetivos, como evaluar un modelo de aprendizaje automático, el Mercher-Lerner, en conjunto, ¿no? Fusionado, con el fin de investigar la interacción robot-niño en la educación infantil. De ahí se derivaron dos objetivos específicos. Uno, recopilar y analizar los datos de la participación visual y auditiva de los niños con necesidades educativas especiales, ¿no? O sea, aquellos niños que tienen una discapacidad. Y el objetivo 2, comparar el desempeño de los enfoques de modelos convencionales con el modelo Mercher-Lerner fusionado. Nosotros estamos planteando no los modelos por separado, sino fusionados, que nos pueden dar datos mucho más precisos. Bueno, para poder desarrollar ese trabajo, nos planteamos o acudimos a la literatura y ahí encontramos un enfoque denominado aprendizaje automático, que es un modelo fue acuñado por Arthur Samuel en el año 1959 con el fin de poder a los ordenadores generarles algunos algoritmos que les permita tener la capacidad de poder entrenar e incluso aprender por sí mismos sin necesidad de programarlo. Entonces, este enfoque nos permitió hacer el análisis de ambas variables, tanto independiente como dependiente. Nuestra variable independiente, modelo de aprendizaje automático de Mercher-Lerner, ¿no? Que es vista como una disciplina de la inteligencia artificial que acude a los algoritmos para dotar a los ordenadores o a las máquinas, ¿no? Con el fin de poder identificar patrones masivos y nos puedan dar predicciones sobre estos datos. Este modelo, en realidad este modelo Mercher-Lerner utiliza varios enfoques, varias técnicas, varios modelos. Dentro de ellas está la técnica de la red neuronal profunda mejorada, más conocido con sus siglas
IDN, que busca básicamente al ordenador brindarle algunas tareas, ¿no? Y asimismo establecer alguna red de múltiples capas, es decir, establecer datos de ingreso y datos de salida, pero relacionados con unos datos ocultos. Asimismo, otra técnica que nosotros estamos planteando para usar en este modelo es la técnica MXGB, que busca básicamente trabajar con un árbol de decisiones, ¿no? En este caso es un clasificador, y la técnica, en este caso, de regresión logística, que nos permite predecir algunas probabilidades, ¿no? De manera efectiva a través de preguntas y respuestas binarias, ¿no? De sí y no. Lo que nosotros estamos planteando en este estudio es emplear estas tres técnicas fusionadas que nos va a permitir una predicción de resultados y datos mucho más efectivos, ¿no? Por eso es que le llamamos enfoque fusionado o enfoque en conjunto. Dentro de nuestra variable 2, la interacción de niños con robots. En principio, entender que los robots, uno de los robots que se empleó es el robot Now, perdón, se me fue el nombre. Entender de que los robots, según McConnell, los robots inteligentes son un paradigma de la inteligencia artificial estándar, de tipo estándar, que se emplean en la economía, que se emplea en la educación, en las finanzas, ¿no? Y que tienen bastantes ventajas en el campo educativo, dado de que Stanley, por ejemplo, nos dice los robots tienen movimiento, son autónomos, son diversos, ¿no? Este robot en particular tiene un promedio de 58 centímetros, que es fácil para que los estudiantes con necesidades especiales puedan desarrollarse de manera rápida, fácil, y estos robots pueden recoger información en milésimas de segundo, ¿no? Sobre estos niños. Entonces, a su vez que les permite fomentar el vínculo, los niños consideran a los robots como sus amigos. Entonces, lo que nosotros hemos buscado, trabajar esta interacción en base a dos dimensiones particularmente. Solamente dos dimensiones sensoriales, que es la parte visual y la parte auditiva, ¿no? Como un sistema educativo inteligente, ¿no? Que nos permita recoger esa información para luego ser procesado en una biblioteca de datos. Voy a dar pase a la doctora Silvia Aguinaga. Estamos aquí en un ambiente de la universidad para que ella pueda continuar con la parte la segunda parte de esta exposición. Bien, voy a retirarme, por favor. Estamos en una sola máquina. Un ratito, disculpe. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se le escucha perfectamente, profesora. Se le escucha, profesora. Ya, gracias. No, que estamos, estoy en mi máquina, pero tengo problemas de conexión, entonces mejor he dicho, a ver. Tratando. Ya. Ya. Ok. ¿Se observan? Sí, muy bien. Continuando con buenas noches. Bien, en cuanto a la metodología de la investigación, lo que planteamos es justamente que este modelo un modelo Machine Learning basado en este conjunto, tiene un procedimiento, y este procedimiento empieza desde el uso de la información por parte del robot Now. Aquí, específicamente, este robot capta lo que son las características visuales y auditivas de este niño, y justamente a partir de un conjunto de puntos y dos cámaras que tiene enfrente y un micrófono. Además de esta información que se recepciona, se maneja tres técnicas que ya había mencionado anteriormente, que es la técnica del IEBNN y el MXGB.
y además de la reacción logística. Estas tres técnicas que son parte del modelo del Machine Learning y que permiten a la vez indicar que es un modelo de aprendizaje integrado en conjunto, permiten de alguna manera recoger información de estos niños, que fueron 10 niños, entre niñas y niños, varones, además de ser niños de aproximadamente 9 a 10 años, observar sus reacciones, sus comportamientos y su participación en las sesiones que se habían programado con ayuda de psicólogos. Justamente fueron 3 psicólogos que participaron en esta observación, que se ubicaban detrás del robot, y además de esto es que recoge información de esas muestras, 819 muestras de esos comportamientos o esas posturas, tanto en la parte visual y la parte de lenguaje. De estas observaciones, estas muestras, se ha podido también reconocer que 99 de esos niños se comprometieron en el trabajo y 720, bueno, había un poco, no se mostraba mucho compromiso con las actividades que se habían programado. Este estudio es de carácter experimental. Se trabajó con una biblioteca ML, para Python, en este caso 2.7, y con un CPU de Intel i7, justamente que permitió procesar la información y poder, y en este caso, reconocer también y medir la participación de niños con necesidades especiales en aprendizaje, en escenarios previamente preparados. La metodología también incluye, como les decía, 10 sesiones donde se les planteó a los niños conocer, observar, contar historias, recordar frases, de igual manera también guardar información, trabajar juegos de lectura, y de esta manera observar la reacción, la parte del rostro, cómo se comporta, cómo muestra sus emociones, y también a la vez cómo es que manifiesta el habla este joven, este niño. La imagen que se muestra, o sea, la imagen de entrada de la participación. Ahora le quedan 2 minutos y medio. Gracias. La imagen de entrada, la detección del comportamiento, de igual manera, la parte facial, y de esta manera la máquina recepción de la información y emite una predicción de cuánto es la participación de este niño. Seguimos. Los resultados de los modelos convencionales que en este caso se manejan, que es el RF, el SVM y el modelo integral que estamos manejando nosotros, justamente es el modelo, y el EN, la mayor precisión estuvo justamente en este modelo que maneja las tres técnicas integrales. Por eso es que se llama un modelo integral, porque maneja 3 técnicas juntas de precisión, de observación, de manejo de conjuntos. En cuanto a las conclusiones, lo que podemos manifestar es que un niño con dificultad de aprendizaje se puede diagnosticar a través de las posturas y posiciones de la cabeza, igual también con las expresiones faciales y el contacto visual y el habla. De igual manera, llegamos a la conclusión que en términos de precisión, recuperación de todos los modelos convencionales, el modelo presentado, el modelo que integra estas 3 técnicas, es el más certero. Y en cuanto a la fusión del aprendizaje en conjunto, lo que podemos considerar es que el rendimiento de precisión de este modelo es el más efectivo. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la exposición de Silvia Josefina Aguinaga Vázquez y segundo Juan Sánchez Tarrillo con el tema Un modelo de aprendizaje automático basado en conjuntos para investigar la interacción de los niños con robots en la educación infantil. Pueden colocar sus preguntas, sus dudas referentes a este tema en el chat para hacerles llegar a los investigadores. Realmente una investigación muy interesante, felicitar a los ponentes, es un tema muy interesante de tratar, hacer un vínculo entre las necesidades educativas especiales de los niños con el manejo, ¿no?, de un robot para, entendí dentro de la exposición sí, que la finalidad era poder trabajar o mejorar ciertas dificultades en el niño, pero según lo que entendí en la parte de los resultados es que todavía ahora están en una etapa de recién establecer un diagnóstico mediante ciertos criterios que va a evaluar el robot, o no sé si lo entendí bien, por favor. ¿Sí?
Lo que se trata, esta investigación lo que ha buscado justamente es medir tres modelos, uno que encaja tres modelos específicos, que es más rápido que los modelos convencionales. Uno de los modelos que justamente se maneja es el modelo de Random Forest, por ejemplo. Es un modelo que te permite reconocer información de ciertas reacciones de un ser humano. Sin embargo, existe otro modelo que es el SBN, que también es un modelo de aprendizaje autónomo, pero este modelo recoge información, pero es más lenta. En cambio, el modelo que estamos presentando, que es un modelo que ya se ha trabajado con los niños, con 10 niños en diferentes sesiones, se ha podido determinar, no tanto es que el alumno participe, sino qué tan rápido y tan efectivo es este modelo para poder emitir respuestas de cuánto el niño participa o no, qué reacciones emocionales manifiestan para el juego, por ejemplo, para captar información o para guardar información, un niño con habilidades especiales. Este robot justamente maneja una librería de datos a partir de este modelo integral para que el tutor tenga respuestas de cuán efectivo o cuánto realmente el niño responde o no responde a ciertas reacciones. Y si no responde, entonces el tutor sabrá de qué manera poder tratarlo o de qué manera llevarlo de repente con una terapia para que pueda de alguna manera mejorar su situación de aprendizaje en las aulas. Realmente muy interesante saber sobre este trabajo. Tengo una pregunta aquí en el chat, pero me gustaría hacer solo una pregunta adicional porque realmente estoy encantada con el tema, de verdad. La pregunta está relacionada, esta data de 10 niños con los que ustedes han trabajado, ¿son niños que tienen qué tipo de necesidades educativas especiales? Porque sabemos que la gama de necesidades educativas especiales es muy amplia y realmente justamente este tipo de proyectos con estos robots van a ayudar a los docentes a poder clasificar, identificar los niños, cuáles son sus dificultades, hacia dónde están orientando, para poder también orientar a los padres, porque muchos de ellos a veces no reconocen cuando sus hijos tienen necesidades educativas especiales, y esto sería una forma muy rápida y muy efectiva de hacer entrar en conocimiento para que el padre empiece a ayudar al niño y también, como usted lo ha mencionado muy claramente, poder generar algunas alternativas dentro de aula y dentro de la institución educativa para poder trabajar con este tipo de niños. Por favor. Sí, en cuanto a los niños que tuvimos, algunos de ellos eran niños autistas, otros niños tenían el problema del TDAH, por ejemplo, estos niños, y también a unos niños que tenían dificultades para escribir y para hablar. Entonces, gracias a este robot Now, que se inserta esta biblioteca en conjunto, porque no todos tienen este tipo de librería. Entonces, nosotros hemos buscado un modelo que integre esos tres algoritmos para que de alguna manera la rapidez en cuanto a la información de detectar si el niño participa o no participa, si realmente se compromete o no se compromete, solicitamos o en este caso pedimos y trabajamos un equipo multidisciplinario para poder juntar estos tres modelos y poder de esa manera sacar la precisión en cuanto a la respuesta y la reacción de los niños. Entonces tuvimos este tipo de niños realmente. Excelente, porque hoy en día pues son de los casos que resultan ser mucho más complicados en aula de poder intervenir y sobre todo debemos reconocer las deficiencias en nuestro sistema de educación y es que muchos docentes no cuentan con esa capacitación. Tenemos un comentario de Peregrino Melitón López Paz, quien les hace alguna consulta un poco más personal. Dice, doctores, ¿qué formación profesional tienen y cuál es su línea de investigación? ¿En cuánto tiempo se adaptan los niños con necesidades especiales? Bien, cuando hablamos de un niño, bueno, yo soy de Ciencias Históricas Sociales y Filosofía, trabajo en el campo de la psicología también, aspectos vinculados con lo que es habilidades blandas, por ejemplo, esa es mi parte más específica ahí que el campo de la investigación. No podemos determinar qué tiempo, porque cada niño es diferente, cada niño es un ser único. Lo que sí queremos y pretendemos es que cuando nosotros tenemos un niño con habilidades especiales en el aula, muchas veces el maestro no está preparado para detectar hasta qué punto el niño es capaz de responder a ciertas actividades, porque hay que tener en cuenta que hay niños que obviamente en un aula de 25 puede haber un niño o dos, y ese niño hace por 5, un niño con habilidades especiales hace por 5, y si tenemos dos más,
Pero ¿qué pasa? Este niño, al detectarlo a través de un robot, que es como un muñeco que juega, que participa, que el niño también se integra, lo que buscamos es justamente detectar qué tanto el niño se emociona, qué tanto es capaz de participar. Y si no participa, entonces llevarlo con apoyo psicológico, porque justamente trabajamos con un psicólogo, con psicólogos, para que de alguna manera el psicólogo ayude y contribuya a poder insertarse nuevamente. Entonces, este modelo no pretende buscar que el niño participe más, este modelo busca justamente detectar qué tanto se compromete en las tareas y a partir de eso tomar decisiones y trabajar con un equipo multidisciplinario que son los psicólogos para ayudarlo. Pues determinar a qué tiempo el niño se integra a un espacio educativo donde se estimula y todo lo demás va a depender mucho de las estrategias metodológicas que utilice el maestro en las aulas. Y ahí entra a tallar el maestro preparado, que también no lo menosprecia, que no lo ve como una obligación de atender a un niño especial, sino como una oportunidad de poder ayudarlo y potenciarlo. Pero cada niño es diferente y no podemos decir. Sí, también agregar, agregar también de que, si bien es cierto, nosotros somos del área de lógica, ciencias sociales, filosofía, donde trabajamos bastante la parte de algoritmos, la lógica. También hemos formado parte de con un equipo interdisciplinario, ¿no?, de matemáticos, porque el estudio hace uso mucho de la matemática. Entonces, pero en los análisis que hicimos sobre el robot Now, que ya se está desarrollando, en el 2015 llegaron al Perú, por ejemplo. En otros países ya lo vienen trabajando, ¿no? Francia, que es el encargado de crear estos robots. Chile también tiene su propio robot y las experiencias que hay al respecto es que ayudan muy bien en el tema de la interacción, la socialización. Ahora este robot va captando la información del niño y va dándonos información de qué aspectos le están prestando, están faltando, y es ahí donde se trabaja, ¿no? Se podría trabajar algunas tareas que dificultan. Y por supuesto, los procesos son rápidos, porque dado que el niño lo toma como un amigo, no es como el docente entra al aula, es subjetivo. El estudiante puede que vea al maestro de repente un poco enojado, un poco triste, ¿no? Pero el robot no, es su amigo y con él socializa. Y usted sabe que el aspecto social, emocional, es importantísimo en el desarrollo del aprendizaje de cualquier ser humano. Así es, muchísimas gracias, realmente un tema muy interesante. Agradecer a la doctora Silvia Josefina Guinaga Vázquez y al doctor segundo Juan Sánchez Tarrillo de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, quienes nos han alcanzado los datos de esta investigación que ellos vienen realizando. Realmente muy interesante. Por ahí nos están pidiendo que nos manden el link para poder leer su artículo y pues felicitarlo por su brillante ponencia. Vamos a continuar, muchísimas gracias a ustedes. Vamos a continuar con la siguiente exposición porque ya estamos en los plazos. Muchas gracias a ustedes, realmente. Déjenos, por favor, su información en el chat para poder contactarlos. Muchas gracias. Continuamos con la exposición de Yeselia Danira Cáceres Cabana, docente que viene en representación de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. La ponencia está relacionada con la respuesta en el Perú rural, la respuesta a la pandemia en el Perú rural, un análisis institucional multiescala de la crisis COVID-19. La profesora es una docente ordinaria de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, magíster en agronegocios por la Universidad Nacional Agraria La Molina, economista de profesión con 20 años de trabajo en desarrollo sostenible para zonas altoandinas peruanas. Mediante sus investigaciones contribuyen al conocimiento del sector económico-social de las zonas altoandinas peruanas. Tiene usted 15 minutos, la escuchamos. Muchas gracias. Vamos a comenzar con la presentación y bueno, yo primero que todo agradezco a los organizadores de la Red Peruana de Universidades por esta oportunidad, además de agradecer al financiamiento de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que ha permitido la consecución de esta investigación que voy a explicar en breve.
Los autores de la investigación, bueno, son liderados por mi persona, yo soy la investigadora principal, pero también están el doctor Aaron Malone, el doctor Eliseo Ceballos, la magíster Narvi Oshinwamani, los estudiantes de la Facultad de Economía, Marlene Tito, Solange González y Abel Andia, y el profesor Dani Pinedo de la Universidad Mayor de San Marcos. Listo. Lo que hemos hecho en esta investigación ya publicada en Web of Science y en Scopus ha sido hacer un análisis, aprovechando un poco la cuarentena y la pandemia del COVID-19. Lo que hemos buscado es hacer un análisis de qué pasaba con las instituciones, de cómo respondía el gobierno local, el gobierno regional, el gobierno nacional frente a esta complicada situación de la pandemia. Entonces, hemos hecho un análisis de la respuesta institucional escalar en todos los niveles de gobierno para comprender cómo funciona esta respuesta, en particular en zonas rurales. Vamos bajando, por favor. Entonces, primero que todos, como todos sabemos, el Perú ha sido de los países más afectados en la pandemia del COVID-19. Hemos tenido indicadores lamentables y nos preguntamos, ¿no?, en medio de todo esto, cómo la capacidad y la dinámica institucional ha podido responder. Y por eso nuestra pregunta de investigación ha sido, ¿cuáles han sido los factores que contribuyen a esta respuesta institucional por contextos, ¿no? Entonces, hemos analizado la dinámica de la gobernanza, pero no de la gobernanza de las empresas, sino la gobernanza del gobierno como Estado. Bajamos un poco, por favor. Y a partir de esto, nosotros hemos encontrado que necesitábamos de un marco teórico. La primera mirada que hemos tenido que ver ha sido cómo responden las instituciones en la crisis. Porque, pues, sabemos que cuando los tiempos son normales, como, entre comillas, este momento, las instituciones tienen probablemente procedimientos de respuesta. Pero en las crisis, las instituciones probablemente reaccionan de otra forma. Y para esto nos hemos ido a revisar varios documentos. Primero, pensamos que, ante todo, la capacidad institucional y la gobernanza juegan roles muy importantes para poder explicar los contextos de la crisis, ¿no? Y para poderla entender a esta capacidad institucional implica que analicemos las capacidades técnicas, las capacidades operativas, institucionales, organizacionales, la capacidad de coordinación entre los actores. Bajamos un poco y damos una mirada al proceso de descentralización que ha tenido el Perú. Y encontramos que este proceso de descentralización, si bien tenemos una larga trayectoria de esta implementación, esta no ha sido completa, ¿no? Y este proceso, a su vez, ha tenido implicancias muy serias en la estructura productiva, porque no ha permitido, el hecho de no tener una buena descentralización, no ha permitido verdadera articulación entre los agentes. Si bajamos un poco más, encontramos que esta historia de descentralización en la pandemia ya se convierte en otra cosa. Encontramos factores institucionales que hacen que esa, entre comillas, descentralización se recentralice, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Primero que todo, ustedes saben que la pandemia fue declarada el 11 de marzo del 2020 a través de un decreto supremo. Bajamos, por favor, y encontramos que se da un estado de cuarentena. Todos nos quedamos en la casa, ¿no es cierto? Pero esta cuarentena no permite no solo que las actividades productivas se detengan, sino que sobre todo nos encontramos con unos gobiernos que no pueden ni saben qué hacer, ¿no? O sea, los gobiernos de pronto esperan a las decisiones que tome el presidente para ellos tomar y saber qué hacer. Entonces hay una recentralización y militarización del poder. O sea,
el gobierno, el presidente y las Fuerzas Armadas toman el control de las calles y deciden quién camina y quién no, quién sale y quién no, y se hace un comando COVID. El comando COVID que reafirma la capacidad militarizada de gestión del poder y que limita de alguna manera la ejecución en el territorio. Avanzamos un poco más. Voy a explicar un poco de cómo se hizo la investigación. La investigación, a partir de este marco teórico que he venido contando y algunos comentarios, nosotros hemos hecho 44 entrevistas en los diferentes niveles de gobierno. Nos hemos centrado en la ciudad de Arequipa, que es la segunda ciudad en importancia económica y social del país, que tiene 1.3 millones de habitantes, con prácticamente un nivel de concentración del 75% en la propia ciudad. Y hemos tenido, además, que al momento de levantar las entrevistas, hemos tomado en cuenta entrevistas de las zonas rurales, de las zonas urbanas y de la sociedad civil también, no solo de los gobernadores. Bueno, continúo comentando qué es lo que hemos encontrado ya en los resultados. Bueno, primero que todo, en los resultados, seguimos bajando, por favor. En los resultados me encontré, sobre todo, primero con que habían diferentes respuestas nacionales e institucionales. Y estas respuestas algunas veces eran improvisadas, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que como decía hace un momento, esta imposición de una hegemonía vertical militarizada en el momento, colocó, por ejemplo, con el comando COVID liderado por, en el caso arequipeño, el general Gratelli, y en el caso, imagino que en todos los departamentos ha habido un comando COVID, pero cuyas actividades o cuyas vinculaciones no eran totalmente reconocidas porque este comando no tenía presupuesto. Entonces dependía del gobierno regional. Pero ahí tenemos otra cosa, el gobernador regional tendría que tomar sus decisiones, pero no las podía hacer porque también existía el comando COVID. Por ejemplo, un entrevistado, una consejera regional en una entrevista nos responde, si yo deseo pruebas COVID, no sé a quién pedirle. Si voy donde el general Gratelli, él me dice que vaya al gobierno regional. Y el gobierno regional, que tenía limitaciones en su gestión, probablemente no se las daba. Seguimos bajando. Entonces, esta respuesta compleja, ¿por qué? Porque el nivel nacional impuso una jerarquía a través de un general, chocaba con la legitimidad que tenía el gobernador del momento. Pero cabe mencionar que el gobernador del momento no tenía la capacidad y el liderazgo, por lo menos el liderazgo, probablemente sí la capacidad, pero por lo menos el liderazgo necesarios para poder liderar esta situación, ¿no? Si seguimos avanzando, entonces encontramos que en Arequipa hay un total descontrol y un total caos. Podemos en este mapa ver las zonas, este es el mapa de Arequipa, bajamos un poco más, y en el siguiente mapa vamos a ver las zonas más afectadas de toda la región Arequipa, ¿no? Las zonas de rojo o que más tienden al rojo son aquellas que tienen mayor tasa de mortalidad. Si seguimos bajando. Pero no solo pasa esto de que hay un proceso de decisiones superpuestas, sino que esto llega al colmo con la gestión del hospital. El hospital más importante de Arequipa es el hospital COVID. En el momento se le puso ese nombre. El hospital Honorio Delgado decidió ser remodelado para poder atender a la necesidad. Pero en el momento, ustedes saben que la remodelación toma un tiempo, ¿no? Y
en el momento de esta remodelación ya teníamos personas enfermas. Entonces, todos los pacientes COVID terminaron siendo atendidos en carpas de campaña improvisadas, colocadas fuera del hospital. Entonces, es increíble cómo podríamos en esos momentos tristemente apreciar personas que estaban con sus balones de oxígeno en la puerta del hospital sin poder ser admitidos o atendidos. En el colmo de la duda, un juez dicta una sentencia en ese momento para el gobernador regional, a quien acusan de ineficiencia en el control de la pandemia. Al momento de la elaboración de este documento todavía no estaba claro si esto era o no responsabilidad o cuáles eran los detalles. Bajamos un poco más. Entonces, en este contexto, encontramos que en las zonas rurales la respuesta es distinta. En las zonas rurales hay un proceso de retorno masivo de la población hacia sus distritos. Por ejemplo, un dato es el caso del distrito de Utah, que cuatriplicó su población, 4 veces más de lo que acostumbraban, gracias al retorno de la pandemia, de los migrantes, ¿no? Los migrantes retornaban a las zonas rurales y le daban el dinamismo necesario. Pero en las zonas rurales también existía el temor del contagio. Y tenía este problema, este miedo, hizo que se hicieran cuarentenas forzosas a los que llegaban, pero además las respuestas en las zonas rurales dependían del estilo de liderazgo del gobernante o del alcalde de turno. Bajamos, por favor. Por ejemplo, encontramos que en el distrito de Chivay, un comité multisectorial organizado básicamente para promover el turismo, tomó... Nos quedan 3 minutos. Gracias. Tomó la decisión de encabezar esto y conformó conformó una especie de comando COVID, pero empezaron a resolver, ¿no? Entonces, estas respuestas diferenciadas, por ejemplo, en el caso de Chivay, se encontró capacidad o capital social que pudo responder. En otras zonas encontrábamos una mezcla de improvisación, temor y descontento, ¿no? Nosotros le hemos llamado estos dos cambios, estas respuestas diferenciadas han sido básicamente primero que todo, respuestas frente a un abandono político y segundo, respuestas frente a una situación que desconocían, ¿no? Bajamos más, por favor. Entonces, las respuestas rurales han sido en función al capital social y a la capacidad institucional que se haya tenido en el momento, ¿no? Y esto nos demuestra que esta improvisación solamente replica aquellos comportamientos de los que ya antes se ha tenido. De hecho, el principal aporte de este paper se centra en esto, en decir que las respuestas diferenciadas han sido de esta forma debido a que ya los gobiernos están acostumbrados a actuar así. En otras palabras, encontramos gobiernos que tenían marco normativo, instrumentos de gestión, pero que no se podían usar porque o no sabían usarlos o tenían desconocimiento de que existían, ¿no? Avanzamos un poco más. Entonces, encontramos que este proceso de la pandemia no ha logrado más que recentralizar el poder. Esta recentralización del poder y ha enfrentado a las zonas rurales a respuestas diferenciadas en función a la capacidad institucional que se tuviera en el momento. Bajamos, por favor. De hecho, esta es una publicación que está de libre acceso. Ustedes pueden accederla y, de hecho, revisar los detalles en la página de Scopus o Web of Science y pueden acceder al paper completo. Ya para terminar, encontramos necesario hacer un mayor empoderamiento de la población, del capital social, y necesario también fortalecer el proceso de descentralización, dando una mayor autonomía a las instituciones locales, además de construir niveles de gestión
mucho más empoderados. Agradezco mucho a los organizadores de este evento. Agradecemos la exposición de la doctora Yeselia Danira Cáceres Cabana, representante en este caso de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Ya ella lo ha mencionado, es representante, es parte de todo un staff de profesionales que han venido trabajando en esta interesante investigación. Y bueno, dentro de los comentarios que se pueden leer, pues no, de que esta situación que usted ha detallado referente a las respuestas del Perú rural en cuanto a la pandemia ha sido una situación que se ha venido replicando en muchas regiones de nuestro país. Lamentablemente la inacción de las autoridades ha sido bastante deficiente. En cuanto, Carmen, no, Ángela hace un pequeño comentario, ¿no? En cuanto a la cantidad de muertes que hubieron debido a la pandemia y a las situaciones de corrupción e enriquecimiento de las autoridades, ¿no? Lo que fue la venta de oxígenos, las deficiencias para el acceso a los servicios de salud, puesto debido a esta situación propia, ¿no? Definitivamente ha sido un tema muy interesante, es un tema muy importante. Podemos entender también que sí hubo una situación en donde pudimos ver la migración a gran escala, ¿no? Desde de la ciudad a la zona rural. Y en algunas regiones también esto afectó no solamente el crecimiento poblacional, sino, como lo ha mencionado, en algunas regiones no se les obligaba a las personas que llegaban de ciudad a espacios rurales, no se les obligaba a hacer una cuarentena. Y esto pues ha generado que muchas personas se terminasen contagiando, se terminaran contagiando en zonas en donde todavía no llegaba a esta enfermedad y pues evidentemente había un contagio a gran escala, ¿no? En relación a este tema muy interesante, ¿usted cuál es el análisis que ha podido realizar en base a las atribuciones o la responsabilidad que debería tener, en este caso, los representantes de las autoridades o las inacciones que ellos han tenido debido a las consecuencias de esta situación que hemos vivido como sociedad? Gracias por la pregunta. Bueno, primero que todo, creo que el principal aporte de la investigación se centra en cómo funcionan las instituciones en crisis, porque sabemos cuando están en temporadas normales que probablemente se puedan tener algunas promesas, por ejemplo, de participación, de coordinación, pero en las temporadas de crisis es donde realmente vemos cómo reaccionan las instituciones. Entonces, lo interesante de este artículo es que muestra que todo aquello que ya conté solo replica la teoría que se propuso por Giddens, un sociólogo, quien dice que las instituciones o en general las organizaciones van a replicar aquello que ya aprendieron. Entonces, si nosotros queremos tener respuestas diferenciadas y acordes a la necesidad del momento, es necesario fortalecer el capital social, fortalecer a las personas que van a entrar al gobierno, porque si es que encontramos personas que son improvisadas por naturaleza, entonces vamos a tener permanente improvisación. Si encontramos instituciones que no tienen códigos ya planeados, lo que vamos a tener son respuestas diferenciadas dependiendo de quién sea quien las lidere, ¿no? Y eso va a ser un problema muy serio. Y por eso es necesario trabajar de hecho y de fondo el capital social y la capacidad institucional hasta en los niveles más pequeños. Interesante propuesta, de repente podríamos como comunidad, ¿no? Como comunidad, en cuanto, ¿no? a nuestra red peruana de universidades, ¿no? Este tipo de propuestas, elevarlas a instancias mucho más elevadas para justamente generar esos cambios que tanto se necesitan, ¿no? Pensar que no necesariamente tenemos que elegir a una autoridad por quién tan bien o qué tan mal me cae, sino por quién tan capaz puede ser para desempeñar el rol en el cual se le va a confiar, aunque no querramos, aunque no se le vea así,
nuestras vidas también, porque la forma en la que se interviene en la sociedad, los trabajos, las inversiones a nivel de comunidad son las que van a permitir justamente asegurar la calidad de vida de la población, ¿no? De verdad, muchísimas gracias, doctora Yeselia Danira Cáceres Cavada, representante de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Muchísimas gracias, un excelente tema, una muy buena exposición. Recordamos que hemos escuchado a nuestra ponente. Les mencionamos que en el chat tienen ustedes el link de asistencia para que puedan registrarla y puedan hacer su registro correspondiente. Muy bien. Finalmente vamos a agradecer a nuestros ponentes del día de hoy, Silvia Josefina Guinaga Vázquez y segundo Juan Sánchez Tarrillo de la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo, Yeselia Danira Cáceres Cabana, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, quienes han tenido a bien hoy exponernos dos temas muy, muy interesantes en cuanto a intervenciones específicas en áreas especializadas. De parte de la Red Peruana de Universidades, en cuanto a esta cuarta semana de la investigación, agradecerles a todos ustedes el día de hoy. Por mi parte, yo, la doctora Xiomara Milusca Calle Ramírez, docente de la Universidad Nacional de Tumbes, me despido de todos ustedes y agradezco su participación y asistencia el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos a la moderadora, la doctora Xiomara Calle. Se ha puesto en el chat el link de asistencia, va a estar abierto por 2 minutos más. Luego de eso se va a cerrar la sala. Los invitamos a participar de las conferencias del día de mañana y bueno, el resto de la semana. Mañana iniciamos a las 10 de la mañana con una conferencia también de ciencias sociales. Y pueden ingresar a esos links a través del programa que tienen o también a partir de los correos que les enviamos con los links de acceso para cada día. Agradecemos su participación y nos vemos el día de mañana bastante temprano. Hasta luego. Gracias.